Hoy quiero hablarte del poder de la palabra profética. El poder que trae una palabra que ha salido de la boca de Dios. El poder que trae una palabra que ha sido concebida en el cielo y que ha sido dicha por un hombre de Dios, una mujer de Dios, hacia tu vida, hacia una iglesia, hacia un pueblo. Ese poder es extraordinario y hoy quiero que lo entendamos. Hoy quiero que podamos ver que la palabra profética tiene poder para restaurar, tiene poder para edificar, tiene poder para levantar las manos caídas, tiene poder para revivir algo muerto, tiene poder para restaurar un matrimonio, para traer a tu hijo de la cárcel de la droga. La palabra profética que ha sido concebida en el cielo tiene poder. Y nosotros tenemos que entender este poder, porque muchas veces han sido declaradas palabras sobre tu vida, sobre mi vida, y las hemos tomado en poco. Y por cuanto no se recibe una palabra profética con fe, entonces esa semilla muere en la tierra. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Es que cuando te dan una palabra profética es recibirla con fe. Porque si tú no la recibes con fe, entonces tú vas a perecer. La Biblia dice que Israel se quedó en el desierto por cuanto no oyeron las palabras de Dios con fe. Entonces tú tienes que entender que cuando tú recibes una palabra pero no la crees en tu corazón, esa palabra va a morir, aunque sea de parte de Dios, aunque Dios lo haya dicho. Si tú no crees a lo que Dios ha dicho que va a ser contigo, entonces no va a ser posible, porque tienes que creer en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Yo quiero ver algunas cosas importantes. Quiero que entendamos unas cosas importantes, lo que es la palabra profética. Esdras, la Biblia me enseña en el capítulo 5 que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ageo y Zacarías eran dos profetas que se levantaron en un tiempo donde Israel comenzó a salir del cautiverio. Cuando terminó el cautiverio de Israel en Babilonia, el rey Ciro dio la orden de que regresaran los cautivos a Jerusalén y se reedificara el templo de Dios que había sido destruido por Babilonia. Y salieron los judíos contentos de esta orden, entre ellos Esdras, Zorobabel y Josué y mucho pueblo. Cuando comenzaron a edificar, se levantaron sus enemigos y lo hicieron con violencia y poder parar la obra. Los obligaron a parar. Cuando ellos llegan a Jerusalén con las ganas de levantar el templo y empiezan las manos a la obra y empiezan a echar los cimientos, llegaron los enemigos de alrededor, pueblo envidioso, pueblo que había sido levantado por Satanás, incitado por Satanás para hacerlos cesar la obra. Porque Satanás sabe que el día que el altar, que el templo de Dios se ha reedificado en ti, en tu casa, ese día él ya no tiene más poder sobre de ti, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Porque Satanás sabe que el día que se vuelva a reanudar el altar, entonces ese día ya no tiene cabida en tu casa. Yo te quiero decir que cuando algo se ha muerto en tu vida, cuando tu ministerio está muerto, cuando tu familia está muerta, cuando tú sientes que algo se te murió, lo primero que tienes que restaurar es el altar de tu vida. Y cuando empieces a restaurar el altar de tu vida, Satanás saldrá huyendo. Y los judíos empezaron a edificar el templo, pero llegaron a hacerlos parar con violencia, a golpes. La Biblia lo dice claramente. Y entonces el pueblo se desanimó y paró la obra por mucho tiempo. Pero entonces Dios toma a Zacarías y a Ageo y les dice: profeticen sobre este pueblo que está cansado, sobre este pueblo que no tiene ganas de seguir edificando. Profeticen. Y se levantan a profetizar, y se levantan ellos, y la profecía que soltaron ellos, la palabra que soltaron ellos, es una palabra que despertó el espíritu de ellos. La Biblia dice en Ageo 1:14, el profeta Ageo escribe y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Una palabra profética
tiene el poder de despertar lo que ya está dormido. Tiene el poder de despertar lo que está muerto. Tiene el poder de levantar lo que está en el suelo, lo que está enterrado. Algo que hace la profecía, la palabra profética, es que trae avivamiento. Trae un mover de Dios extraordinario. Iglesias que escasea la palabra profética, escasea el avivamiento, escasea la presencia de Dios. Pero en iglesias donde se mueve la palabra profética, donde siempre hay una palabra que trae vida, donde siempre hay una palabra que te está dando dirección, esas iglesias son las que crecen, esas iglesias son las que maduran, esas iglesias son las que llegan a multiplicarse, son las que llegan a crecer, porque siempre hay una palabra viva. La Biblia enseña claramente que la palabra profética tiene un poder extraordinario y despierta. ¿Sabes por qué muchos en las iglesias están dormidos? Porque escasea la palabra. Escasea la palabra inspirada. Lo que los predicadores muchas veces traen son mensajes que copian en Google, y mensajes que copian de YouTube, y mensajes que copian de otro hombre que recibe el mensaje del cielo. Se lo copian a ese hombre y creen que van a tener el mismo efecto. Pero Dios nunca te va a usar en un mensaje que a ti no te ha dado. La palabra profética la tienes que recibir tú. Pero por falta de intimidad, muchos hombres solamente dan lo que otros ya han dado. Y yo te quiero decir que lo primero que tú tienes que saber como predicador es que si tú no tienes una intimidad con Dios, nunca serás usado en la palabra profética, porque la palabra profética se recibe en el secreto y se manifiesta en el público. La palabra profética se recibe en el secreto, pero se manifiesta en el público. Entonces, es muy importante la profecía, es muy importante la palabra que direcciona, porque la palabra profética despierta el espíritu. Muchas veces cuando tú te sientes desanimado, cuando tú ya hay algo que tal vez Dios te había dicho antes, pero no has visto esa palabra, muchas veces viene esa palabra como recordatorio. Él sigue todavía de alguna manera esperando que tú creas lo suficiente o que tú madures lo suficiente para que tú puedas recibir esa palabra. Mira lo que quiere decir los nombres de estos dos profetas. Zacarías en el hebreo quiere decir Jehová se ha acordado, o ha recordado recordado por el Señor. Dios trae a la memoria. Entonces yo tengo que entender, porque estos nombres son símbolos de lo que es la palabra profética, que la palabra profética en realidad es algo que Dios está ya determinado en el cielo a hacer algo contigo, pero Dios lo trae a recordatorio a tu vida para que tú sigas creyendo que Dios lo va a hacer. Cuando tú ya has olvidado algo, entonces Jehová se ha acordado, te manda la palabra profética y te vuelve a recordar que sigas creyendo porque Él lo va a hacer. Cuando tú crees que ya tus hijos no van a ser salvos porque han pasado 5 o 6 años, Dios manda a un hombre o a ti mismo te da esa palabra y te dice: yo voy a traer a tus hijos. Eso es una palabra profética, porque Dios está trayéndote lo que ya ha sido determinado en el cielo. Te lo vuelve a recordar para que tú entiendas que Él no se ha olvidado y que tiene el tiempo correcto para que eso suceda, pero lo tienes que creer. Lo único que puede detener una palabra profética que se lleve a la existencia es cuando tú dejas de creer en ella. Mira el significado del segundo nombre profético que aquí nos enseña la Biblia: Ageo. Ageo significa fiesta. Que esto me dice algo que provoca la palabra profética. La palabra profética, cuando tú la recibes con fe, produce fiesta, produce gozo, produce alegría. La palabra profética quita el llanto. La palabra profética quita la tristeza. La palabra profética quita todo lo que te aflige. Y la palabra profética trae alegría, quita el luto y trae regocijo, quita la tristeza y trae alegría, quita la enfermedad y trae la sanidad,
quita todo lo que te estorba para seguir adelante y te trae una nueva manera de vivir. Cuando tus rodillas y tus manos están caídas, la palabra profética te las levantas. Y yo te quiero decir que tú tienes que ser un hombre que busque la palabra profética. No necesariamente tiene que ser de un hombre de Dios o de alguien más. Tú solo la puedes recibir a través de estar leyendo la palabra. Dios te puede hablar una palabra profética. A través de estar orando, Dios te puede dar una palabra profética. A través de estar en intimidad, Dios te va a dar palabras a ti proféticas. Entonces la palabra produce que Dios te recuerda lo que tú tal vez ya hayas olvidado. Eso me da a entender a mí que cuando yo sé y miro que mi esposo, mi esposa están en el mundo, y tal vez Dios me había dicho hace años atrás que los iba a traer, pero han pasado años, pero la palabra profética viene a avivar y te vuelve a decir: yo voy a traer a tu esposo, a tu esposa, y eso produce en ti vida, produce en ti fe, produce en ti un deseo de seguir viviendo, produce en ti algo que transformará todo tu entorno. La Biblia dice, Ageo 1:12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios. Y oyó. Oír con atención y con fe es lo primero que se requiere para que esa palabra tenga vida en tu persona. Hay personas que se les dice que van a hacer algo en Dios extraordinario, pero número uno, no lo creen. Entonces esa palabra muere en tierra. Hay personas que se les dice que Dios va a hacer algo, un ministerio, o que va a salvar tu casa o tus hijos, y no lo creen. Y entonces esa palabra se muere. Y ellos a veces dicen: ya ven, esa palabra no era de Dios. Pero no, la palabra venía de Dios, pero simplemente tú no la recibiste con fe, y por eso esa palabra murió. Tenemos que saber oír con fe, creer lo que Dios dice. Todo lo que sale de la boca de Dios se llevará a cabo siempre y cuando tú lo creas. Una vez que lo crees, se despierta lo que estaba dormido. Despertar es algo que hace la palabra profética. Despierta. Y cuando despierta, el que tú despiertes produce algo. Y lo que produce es que te pongas las manos a la obra. Pocas palabras, te pone a trabajar conforme a la palabra profética. Todo el que tiene una palabra de Dios en su vida tiene que aprender a caminar conforme a la palabra profética que te ha sido dada. Un ejemplo para eso es de que si a ti Dios te dijo que va a ser un predicador de ti, entonces más vale que tú estés orando, más vale que tú estés leyendo la palabra, leyendo libros, yendo al colegio bíblico, porque entonces Dios utilizará todo el conocimiento para el día que te ponga para predicar. Tú eres un hombre preparado por Dios, La palabra profética tiene que estar viva en ti, y tú tienes que caminar de acuerdo a ella. Si a ti Dios te dijo que tu esposo va a venir al camino, y tú tienes entonces que hacer cosas que de verdad vayan de acuerdo con esa palabra. Yo te digo a ti, mujer, ve y cómprale la corbata a tu esposo, cómprale el pantalón y cómprale lo que tú crees que él vaya a usar cuando vaya a la iglesia. Porque tú estás entonces declarando con tu acción que lo que se te fue dicho, tú lo crees y tú lo recibes. Una vez estaba en una iglesia y me acuerdo que yo dije: si tú no puedes tener hijos, si tú eres estéril o por alguna causa no puedes tener hijos, ve y cómprale la cuna, cómprale ropa a tu hijo, cómprale ropa, lo que tú quieres, y guárdalo. Porque cuando Dios mire eso, que tu fe va de acuerdo con tus acciones, que tu fe va de acuerdo con lo que tú estás haciendo, Dios va a apresurar esa palabra profética. Había una mujer que recibió la palabra profética, la recibió, y luego en esa semana fue con su marido. Y tal vez el marido se extrañó de eso, pero con la complación
conoció a su esposa y fue y le compró ropita a lo que ellos anhelaban de ser padres, y la metieron debajo de su cama. Y ahí estaba la fe de una mujer, no solamente creyendo en el corazón, sino también con sus hechos demostraba que ella creía lo que se había declarado. Al poco tiempo esa mujer quedó embarazada, y no solamente de uno, sino de 3 bebés más. Por eso yo te digo hoy, la palabra profética cuando se recibe te despierta, pero cuando te despierta tú accionas para trabajar en esa palabra, y esa palabra cuando tú la trabajas es que produce. Semilla que no se trabaja es una semilla que se muere. Semilla que no se fertiliza, que no se riega, es una semilla que se muere. Así la palabra profética que no se trabaja, que no se fertiliza, que no se riega, es una palabra que muere. Y hoy Dios te está diciendo: lo que yo he dicho de ti no lo he hecho porque yo no lo haya dicho, sino no lo he hecho porque tú no estás trabajando de acuerdo a la palabra, tú no estás fertilizando la palabra, tú no estás regando la palabra. Y hoy Dios te viene a decir: es tiempo que te pongas a trabajar conforme la palabra. Es tiempo que tus obras demuestren que lo que yo he dicho de ti, que lo que yo te he dicho que voy a hacer contigo, vayan de la mano de lo que tú haces. Tienes que creer. La palabra profética tiene poder extraordinario. En cierto lugar estaba a una mujer que su matrimonio estaba destruido y a punto del divorcio total, y declaramos una palabra de Dios, una palabra salida de la boca de Dios, donde su matrimonio iba a ser restaurado, y en menos de 3-4 meses su matrimonio se restauró y están ahora sirviendo al Señor. La palabra profética tiene un poder extraordinario. La palabra profética tiene un poder de restauración, tiene un poder de crear en lo que no hay, puede traer a la existencia. Y Dios lo que te dice hoy: tienes que aprender estos principios. Número 1, tienes que aprender a oír, pero a oír con fe. Número 2, esa palabra te va a despertar. Y número 3, el despertar va a traer en ti un poder para que te pongas a trabajar y pongas manos a la obra y caminar conforme esa palabra, para que tú entiendas, para que tú sepas que cuando tú estás caminando conforme la palabra, Dios traerá a la existencia lo que te ha dicho. Este es el poder de la palabra profética. La Biblia dice en Esdras 6:14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Edificaban pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Aunque fueron atemorizados, aunque fueron parados por el enemigo, aunque el diablo los detuvo, cuando vino la profecía, cuando vino la palabra profética inspirada del cielo, y pusieron las manos a la obra, primeramente la oyeron, la Biblia lo enseña. Segundo, se despertaron. Y tercero, se pusieron a trabajar, manos a la obra. Y mire lo que dice la Biblia, que fueron prosperados. Cuando tú trabajas, cuando tú te pones a caminar conforme lo que se te ha dicho, Dios prosperará. Y algo más dice: y terminaron. Nunca te quedarás a media, porque la palabra de Dios no viene a hacer algo a medias. Lo que empieza Dios, lo termina. Y yo te quiero decir que toda palabra que ha sido dada por Dios para tu vida, hoy tómala en tus manos, vuelve a creerla y empieza a germinarla, a regarla, a trabajarla, y Dios volverá a decirte una vez más lo que iba a hacer contigo. Y no solamente te lo volverá a decir, sino que Dios lo traerá a la existencia. Dios te bendiga, te saluda tu hermano evangelista Jesse Ábalos. Si te ha gustado el contenido de esta predicación, yo te invito a que compartas con tus amigos y tu familia, para que ellos también sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Yo te invito a que te suscribas a mi canal y asimismo que prendas las notificaciones para que tú seas el primero en ver cada semana que subimos un video nuevo y tú seas bendecido a través de él. Mi deseo es que Dios te bendiga.